5. Pond 5. Pond 5. Pond 5. Pond 5. Hola, hola, ¿cómo están? En este video les voy a estar hablando sobre la génesis de los tanques blindados de guerra. Más que preguntarse cuándo aparecieron, quizás la pregunta que debemos de hacer es cuáles fueron los factores que determinaron el uso y el desarrollo de los tanques. Porque realmente los tanques aparecieron a finales del siglo XIX, pero no se les vio ninguna aplicación. Por lo tanto, los primeros prototipos fueron descartados. Hubieron científicos innovadores que desarrollaron máquinas, desarrollaron vehículos armados, desarrollaron tanques, les pusieron armadura y les montaron ametralladoras y cañones. Luego, sus diseños, sus planos, los llevaron a los ejércitos respectivos en Francia y en Inglaterra, pero nadie les hizo caso. No tenía ninguna aplicación. Aparte del hecho de que los generales de esos ejércitos eran generales con una mentalidad en la cual ellos solo consideraban la estrategia militar tradicional, que en Francia se remontaba a la guerra franco-prusiana de 1870 y por tanto no creían que fuera necesario el uso de semejantes máquinas. Tenían caballería, tenían artillería y tenían infantería, y el mosquete pues se acababa de dejar de lado. Ya se estaba utilizando el rifle, ya rifles más efectivos. Sin embargo, los factores que determinaron la aparición de los tanques fueron de tipo tecnológico y bueno, el estatismo de la guerra de trincheras, el hecho de que no se movían los frentes de guerra, especialmente el frente de guerra occidental. En el frente de guerra oriental pasó algo un poco diferente. Sin embargo, ahí también se utilizaron tanques. Aquí tenemos el primer factor de tipo tecnológico, los motores de combustión a principios del siglo XX, aunque todavía estaban en una etapa de desarrollo primitiva. Ya los motores de combustión permitían mover máquinas pesadas y les daban movilidad. Eso es uno de los primeros factores. Segundo factor, placas blindadas. Bueno, ya se había desarrollado la metalurgia y la química, y todo esto servía para crear aleaciones de metal que podían proteger a las máquinas del impacto de balas, aunque los primeros tanques realmente no tenían un buen blindaje. Pero eso se debe a que eran los primeros diseños. Nadie sabía cómo tenía que ser un tanque, porque no había existido un tanque previamente. Entonces no sabían ni cuál era el mejor diseño, y eso era algo que se iba a descubrir a lo largo del siglo XX. Después tenemos el surgimiento de las ametralladoras. Las ametralladoras aumentaban la potencia de fuego de los ejércitos. Cuando hacían ataques o contraataques en la guerra de trincheras, había que cubrir un largo espacio en más tiempo. Aparte de eso estaban los alambres de espinas que detenían a la infantería. Entonces, aunque se tirara una ola tras otra ola de infantería, quedaban atascadas en los alambres y tenían que recorrer bastante distancia, que eso les incrementaba el tiempo para llegar a la trinchera enemiga. Y como habían ametralladoras y la potencia de fuego había aumentado, pues bueno, el que se estaba defendiendo, ¿verdad?, tenía más oportunidad de utilizar sus ametralladoras, y en el caso de la infantería, rifles que eran más
precisos a distancias más largas por el desarrollo tecnológico. Por tanto, eran mortandades de soldados las que ocurrían y por tanto no se podía tomar las trincheras. Eso le sucedía tanto al atacante como al defensor, al que defendía las trincheras. Tenemos las aplicaciones de cañones navales. Bueno, también gracias a la aplicación de cañones navales, ya se pudo armar el tanque, ya se le pudo dar, ¿verdad?, una buena capacidad de fuego. Se pudo montar ametralladoras en los tanques y también cañones. Los primeros cañones no son tan potentes, aunque con el tiempo se fueron poniendo cañones de más alto calibre en los tanques. Después tenemos la guerra de trincheras, era lo que les había dicho, el hecho de que las trincheras o los frentes de guerra no se movían por el problema de las distancias, del tiempo, y el surgimiento de las ametralladoras y los rifles precisos hizo que se creara una solución. Si hay algo que es una de las características principales de la Gran Guerra, es que se inventaron bastantes máquinas y bastantes armas de guerra con el propósito de mover el frente occidental. Para conocer la importancia del tanque de guerra y su uso en la táctica militar, especialmente en el campo de batalla, es necesario conocer las partes del tanque. El diseño del tanque moderno surgió en la Gran Guerra. Con el tiempo se fue desarrollando más debido a los avances tecnológicos. Aquí tenemos un tanque francés. ¿Cuáles serían las partes importantes de este tanque? Tenemos una torreta en la que se montan ametralladoras o cañones. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una torreta? Que con una torreta se puede defender el tanque en los blancos, en la parte delantera y en la parte posterior. La torreta nos da la ventaja de girar el cañón o la ametralladora 360 grados, ya sea para atacar o para defender al tanque del enemigo. Esa sería una de las primeras características. Sería la torreta, que le permite defenderse, pero también sería la potencia de fuego, que aumenta a medida los tanques utilicen cañones de mayor potencia o de acuerdo a las ametralladoras que lleve y el calibre y la potencia de las mismas. Otro elemento sería la armadura. La armadura le permite al tanque atravesar distancias enormes mientras lo están atacando. La armadura protege a sus operadores, los protege de balas y posiblemente hasta de artillería, dependiendo de la clase de artillería con la que sean atacados. Los primeros tanques de la Primera Guerra Mundial no tienen una armadura demasiado fuerte, pero sí lo suficientemente fuerte como para defenderlos de las balas de la infantería enemiga. Otra característica es la movilidad. Bueno, los tanques ya en la Primera Guerra se les monta este mecanismo que vemos a los lados, que son, bueno, en inglés se llaman caterpillar, en español se conocen como orugas. ¿Y cuál es la ventaja de un carro que tenga orugas a un carro que tenga llantas? Bueno, le permite mayor tracción al suelo y si tiene un motor potente puede llegar a alcanzar altas velocidades, pero los tanques de la Primera Guerra Mundial realmente no fueron muy veloces. La media de la velocidad anda entre 6 km hora y 13 km hora, lo cual demuestra que eran máquinas bastante lentas. Y otros tanques, sin embargo, los primeros de los primeros tenían hasta 6 o 3 km por hora. Los hacía realmente máquinas bastante lentas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que esto le permite las orugas atravesar campos que tienen bastantes accidentes geográficos, campos o terrenos que son bastante agrestes, los primeros tanques utilizaron orugas. También les permite subir pendientes y les permite cruzar las trincheras, lo que era el objetivo principal. Los tanques tenían que cruzar las trincheras y después moverse a lo largo de las trincheras, de manera que pudieran atacar efectivamente al enemigo, asesinar al enemigo y tomarse las trincheras, y de esa manera se devolvía más dinámico el frente de guerra en el cual se estaban enfrentando los aliados y los ejércitos alemanes y austríacos. Aquí tenemos ahora las características del tanque.
acabo de explicarles las partes del tanque, pero ¿y cuáles son las características? Yo soy soldado en la Primera Guerra Mundial y veo un tanque por primera vez en mi vida que se dirige a mí. El tanque es veloz, le disparo, no le pasa nada y el tanque me viene disparando. Y es un gran monstruo, gigante, hecho de metal, parece imparable. Entonces eso es el efecto psicológico, me da temor, mi moral sufre como militar, como soldado. Y bueno, ya no quiero seguir luchando. Otra característica, la movilidad. Aquí en el mapa podemos ver lo que se conoce como un ataque de paralización. Este ataque consistía en combinar en la estrategia militar tanques con fuerza aérea y con infantería, y también el uso de artillería. Primero se utilizaba la artillería y después se atacaba el frente de guerra con una combinación de tanques y aviación. Ya cuando los tanques pesados originaban una abertura en el frente de guerra, entonces los tanques medianos, con su gran velocidad y su gran movilidad, aprovechaban los agujeros para destruir los depósitos de armas, para destruir los canales de comunicación de la infantería luchando al frente con los centros de mando. Aparte de eso, también podían cruzar y atacar la retaguardia del ejército. Entonces la movilidad es realmente importante para los tanques, pero como ya dije anteriormente, los primeros tanques no eran muy rápidos, eran bastante despacios. Entonces aquí era donde se utilizaban los tanques medianos, que se podían mover un poco más rápido. Se destruía el frente con los tanques pesados y la aviación, al menos esta era la teoría, ¿verdad? Y después se hacían avanzar los tanques medianos y estos aprovechaban para realizar y alcanzar sus objetivos. ¿Y cuál es otra característica? Potencia de fuego. Los tanques llevan cañones, llevan ametralladoras. Entonces, si utilizan las ametralladoras con bastante potencia de fuego, pueden destruir un buen número de enemigos, pueden asesinar bastantes enemigos, y el uso de los tanques les permiten destruir las fortalezas y, lo más importante, las posiciones donde se encuentra la artillería. Ya con eso se deja al enemigo desarmado. ¿Qué más? La armadura. El tanque puede viajar largas distancias mientras el enemigo le está disparando y no le sucede nada, porque en teoría la armadura lo está defendiendo. Claro está que eso depende del calibre de las balas, eso depende del tipo de artillería que se use y de la velocidad misma del tanque. Si un tanque muy lento, se le puede atacar muchas veces y eso puede terminar destruyendo la máquina. Bueno, estas eran las características de los tanques que utilizaron los aliados en la Gran Guerra. Los aliados son los que utilizaron más tanques. Los alemanes se descuidaron, pensaron que los tanques no eran importantes, pero descubrieron tácticas antitanques para enfrentarse a los tanques de los aliados. Dijeron, bueno, no necesitamos tanques, y si necesitamos tanques, vamos a utilizar los tanques capturados de los aliados, pero hemos notado que los tanques tienen ciertas debilidades. Entonces aquí están las armas antitanque que desarrollaron los alemanes, bueno, y también los aliados con el tiempo. Tenemos las fortificaciones. Los tanques de la Primera Guerra Mundial difícilmente podían destruir las fortificaciones, entonces las fortificaciones de alguna manera los frenaban. Aparte de que las fortificaciones tenían armas, infantería y artillería que se podía utilizar para destruir al tanque. También tenemos morteros, lanzan los morteros contra la parte superior del tanque, y eso para la clase de armadura débil que tenían los tanques de la Gran Guerra permitía destruirlos. Bueno, porque los morteros tienen una gran potencia de fuego. También se inventaron los rifles antitanques. Estos se retomaron de los rifles que se utilizaban para cazar animales. Tenemos también la artillería, como ya lo mencionamos, bastantes cañones. Disparándole a un tanque era seguro que lo iban a abrir como un huevo, ¿verdad? Y al abrirlo, lo destruían y morían todos sus operadores. También tenemos los obstáculos. Se empezaron a utilizar obstáculos para evitar que los tanques avanzaran. Los obstáculos tenían la capacidad de destruir las orugas de los tanques, por lo tanto quedaban inmovilizados. Y también habían trampas. Ahí tenemos fortificaciones, que era difícil para un tanque de la Primera Guerra Mundial destruirlo. Tenemos los morteros. Tenemos también los rifles antitanque. Estos rifles tenían el problema de lo que en inglés se conoce como recoil, o sea, el retroceso. Tenían tanta energía que si el operador no tenía cuidado al disparar la bala por la tercera ley de Newton, el retroceso
lo podía herir. Miren el tamaño del rifle, es más grande que el tamaño de los soldados, y estos son soldados europeos. Lo más probable es que su estatura sea de 1,80, 1,90. Por lo tanto, este rifle mínimo tiene de longitud 2 metros. Si disparas una bala que sea bastante potente para que atraviese la armadura de un tanque, como no hay ningún mecanismo que anule la tercera ley de Newton o de alguna manera amortigüe la energía contraria, entonces el retroceso podía destruirle la cara o el hombro a un soldado, al soldado que lo operaba. Entonces podía terminar seriamente lesionado. De ahí tenemos la artillería. Claro está que sí, habían cañones muy potentes que podían destruir un tanque con el primer disparo. Después tenemos los obstáculos de metal. Y de metal, que eran los que destruían y arruinaban las orugas del tanque. Tenemos las trampas. Eran canales que desestabilizaban a los tanques, especialmente los tanques de la Primera Guerra Mundial eran bastante sensibles a esto, y a veces se les llenaba de agua para que los operadores se ahogaran y para que la máquina ya no funcionara. Pan 5. Pan 5. Pan 5. Pan 5. Pan 5. ¿Qué les parece si ahora hablamos de los tanques que se utilizaron en la Gran Guerra? Bueno, algunos de los tanques que aquí tengo realmente no se utilizaron, pero se diseñaron y terminó la guerra y por eso no se pudieron utilizar. Aquí tenemos el primer tanque. ¿Qué tengo que decir de este tanque? Tengo que decir Ich spreche nicht Deutsch. O sea, disculpen mi pronunciación porque Ich spreche nicht Deutsch. Ok, no hablo alemán. Tanque ist zu Panzerwagen. Algo así se tenía que haber pronunciado. Este es el famoso A7V y es el único tanque que crearon los alemanes. Parece que construyeron 20 unidades, y si ustedes se fijan van a ver que es un cajón con ametralladoras y cañones por todos lados. A los lados tenía ametralladoras, al frente tenía un cañón bastante potente y no era aerodinámico, era un cajón. Tampoco tiene una torreta, tiene un cajón arriba que servía para los conductores. Ellos veían, aquí era como una especie de cuarto en el cual iban los operadores del tanque, los que manejaban el tanque, pero habían también operadores para el cañón, para las ametralladoras. Entonces la tripulación era como de 19 o 20, ¿verdad? Era bastante. ¿Cuál era el problema de este tanque? Que era muy lento. Era un tanque de orugas, si no me equivoco la velocidad anda entre 6 kilómetros hora. Y ¿qué otro problema tiene? Que para atravesar la tierra de nadie se tardaba demasiado tiempo. Y como, si ustedes se fijan, como no tiene torreta y el cañón está al frente, eso quiere decir que el ángulo de ataque y de protección es bastante limitado. ¿Cuánto podríamos tener aquí? Imagínense una perpendicular a este otro lado tenemos 90, aquí tenemos 90, o sea que este tanque podría tener 180 grados
180 grados, quedan 180 grados que no se puede proteger. No puede proteger los flancos y tampoco puede proteger la retaguardia. Y de hecho no creo que haya tenido 180 grados, esto debe tener unos 120 grados. Las ametralladoras también, miren, tienen un ángulo limitado y por eso es que tiene dos ametralladoras. ¿Cuánto tendrá cada ametralladora? 110 grados. Entonces el tanque se le podía atacar la parte de atrás, lo más seguro es que haya quedado en defensa. Entonces esa era una de las desventajas. Movilidad muy despacio y como era un tanque grande, el centro de gravedad lo tenía bastante elevado. Entonces cuando iba atravesando terreno agreste por lo general se daba vuelta y quedaba, como decimos los salvadoreños, patas arriba. Entonces no era muy práctico. El diseño y la tecnología no era muy práctico y quizás por eso los alemanes ya no utilizaron más guerras en la Primera Guerra Mundial. Pero este es un tanque importante porque la primera batalla de tanques se realizó entre el A7V y los tanques británicos de la serie Mark, el Mark IV creo, si no me equivoco. Vamos al siguiente. Aquí tenemos un tanque de mis favoritos, el francés. Este es el tanque Char 2C. Este es un tanque ya con un diseño bastante moderno. Este creo que se utilizó en 1918, ya cuando la guerra iba a terminar. O en 1919. No, de hecho este tanque no se utilizó. Se empezó a fabricar en 1919 y tiene dos torretas. Tiene dos cañones, o sea que tiene una potencia de fuego bastante alta. Y por cada oruga tiene un motor. Entonces, ¿cómo controlaban la dirección del tanque? Controlando las velocidades de la oruga. Le daban menos potencia a un motor y más potencia al otro. Y así era como hacían que el tanque girara. Este tanque creo que tenía buena armadura. Creo que la armadura anda entre 13 y 20 milímetros. Este sí parecía ser un buen tanque, pero si no me equivoco no se logró utilizar en la Gran Guerra. Y este era un tanque pesado, era bastante enorme. Miren los cañones que lleva. ¿Qué más podemos decir? Que este es un tanque macho. Se hizo una categorización de tanques en la Primera Guerra que consistía en llamar tanques machos a los tanques que tenían cañones y se llamaba tanque hembra a los tanques, que solo tenían ametralladoras. Y teníamos también los tanques hermafroditas, que eran los que llevaban cañones y también llevaban ametralladoras. Tenemos el siguiente. Este no es un tanque realmente, este es un vehículo blindado. Este es, vean la bandera. It is British. It is an armed vehicle from the United Kingdom. En realidad era un vehículo civil al que se le montó un cañón. Este sí tenía una torreta y también se le pusieron placas como armadura. Creo que fue uno de los vehículos más efectivos, se utilizó inclusive en la Segunda Guerra Mundial. Y si es británico, lo utilizaron también en la Guerra de Palestina. Interesante, miren las llantas. Las llantas de adelante son bien delgadas, las llantas de atrás son bastante gruesas. El motor lo llevaba adelante, eso protegía a la tripulación y la tripulación iba en un espacio que estaba en medio y también estaba casi a un extremo de la retaguardia del vehículo. Este es el Lancaster, vehículo blindado. Vamos al siguiente. De ahí tenemos este es belga, el Minerva, vehículo blindado. Este sí, solo son placas, miren. En un carro civil se montaron las placas y se le puso una ametralladora. Este belga lo utilizaron para protegerse en Bélgica de los ataques de los alemanes. Y parece que no fue muy efectivo, solo se utilizó pocos años. Bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, aquí tenemos el tanque MKA Whippet. Este es de la serie Mark, pero es de la serie Mark mejorado. Tiene orugas, es más pequeño, no tiene una torreta realmente, sino que tiene una especie de torreta que quizás no se puede mover, con ametralladoras montadas en todas direcciones. Este Whippet, hay una historia bien interesante. En un ataque a los alemanes, logró penetrar el frente enemigo y penetró el centro
donde estaban los alemanes, y ahí se perdió como 5, 6, 9 horas. Y ese tiempo que estuvo perdido, los operadores lo aprovecharon para atacar los depósitos de armas alemanes, para atacar los centros de mandos, y parece que acabaron con un batallón. Entonces se metieron a la retaguardia del frente alemán. Al final, un artillero les destrozó el tanque de gasolina. El tanque de gasolina llenó el interior y los operadores tuvieron que abandonar el tanque. No, ya me acordé. Sí, un artillero lo destruyó. Entonces tuvieron que salir huyendo, mataron a un operador y capturaron a 2 más. Entonces el Whippet para mí es como mi primer tanque así superestrella. Entra el frente enemigo, lo penetra, se mete a la retaguardia, las municiones, destruye centros de mando y acaba con un batallón. Un solo tanque, y ahí ya se podía empezar a ver la funcionalidad y la importancia en la guerra de los tanques, y ahí ya quedaba obvio. Aunque al tanque lo destruyeron, pudo alcanzar muchos objetivos. Entonces es uno de mis tanques favoritos, el MKA Whippet. Los británicos lo llamaban Whippet, pero en realidad era el tanque marco A, o sea, marca A. Veamos. Bueno, este es el tanque que precedió al Whippet. Este es tanque MK1, es el Mark 1 de la serie Mark, es el primero. Este sí es un tanque de diseño romboidal, el estilo es romboidal. La dirección se controla cambiando las velocidades de las orugas. Si no me equivoco, tenía un motor para cada oruga, pero también en la parte de atrás tenía unas ruedas. Al mover la dirección de estas ruedas también se podía variar la dirección de este tanque. Era un tanque bastante inadecuado, bastante débil. Si no me equivoco, su velocidad era como 3 o 6 kilómetros por hora, y los cañones llevaba 2. Si era un tanque macho, llevaba 2 en los flancos y llevaba 1 al frente. Y la temperatura dentro en estos tanques llegaba hasta 50 grados Celsius. O sea, estar ahí adentro era totalmente desesperante. Y cuando atacaban el tanque con balas, el casco tiraba el hierro que se desprendía en el interior, y eso dañaba a muchos de los operadores. Aparte de que no estoy seguro si este tanque tenía resortes para evitar la inestabilidad del área que iban atravesando. No sé si tenía suspensión. Si no tenía suspensión, yo creo que no tenía. Hoyos que atravesaban terminaban hiriendo también a los operadores. Este es el Mark I, uno de los primeros tanques que Gran Bretaña utilizó y diseñó para la Gran Guerra. Aquí tenemos otro tanque alemán. Miren qué interesante. Este es el tanque Mark C, siempre de la serie Mark, pero mejorado. Versión de la serie Mark. Las versiones hay versión 1, versión 2, versión 3. Llega la versión A, que es el Whippet, el tanque MKC, y llega hasta la versión MK10, lo que significa que, bueno, se les iban haciendo modificaciones. A veces eran pequeñas modificaciones. Y aquí vemos el tanque atravesando una trinchera, lo cual era su propósito principal. Atravesaba las trincheras y luego las atacaba para poder sacar al enemigo del frente. Aquí tenemos el interior de un Mark V. Este es de la serie Mark. Miren cómo era. El motor va adentro. Este sí ya es más mejorado. Ya al motor se le ha diseñado un compartimiento especial para que los gases no contaminen el espacio donde están los operadores. Lleva una ametralladora al frente, lleva un cañón a los flancos. Las orugas son bastante anchas, pero la velocidad todavía continúa siendo bastante lenta. Los motoristas van en esta parte de arriba. Este es un francés, es el Peugeot. Este es un vehículo blindado. Y a este lo que se le montó fue también una ametralladora o un cañón. Por lo general usaban ametralladoras y también se les ponía placa para la armadura. Este es el mejor tanque de la Gran Guerra. Ese es el tanque Renault FT-17. Este tanque no era muy rápido, creo que tenía 12 o 15 kilómetros por hora, pero es el primer tanque moderno en la historia de la humanidad. Ya tiene torreta, puede girar en todas direcciones para defenderse y atacar al enemigo. Y bueno, los operadores van aquí al frente, el motor está en la parte trasera y parece, como ustedes pueden ver aquí en la foto, ya tiene suspensiones de resortes. Eso hace que viajar en el tanque sea más cómodo para los operadores. Estos eran
uno de los tanques que permitió que los aliados ganaran la Gran Guerra. El mito de que los alemanes no perdieron la guerra, pero eso es mentira. Perdieron la guerra porque terminaron exhaustos, porque los aliados utilizaron muchos tanques contra ellos, y aparte de que la infantería estadounidense estaba fresca, estaba bien armada, y los alemanes ya no tenían más reservas. Entonces un país no puede contra todo el mundo. Eso no es verdad. Solo para finales del siglo XIX la economía de Estados Unidos creo que es 4 veces más grande que toda la economía europea. Ya no se diga la economía solo de Alemania. Entonces Alemania, claro está, no tenía ni el recurso humano necesario, ni la economía para derrotar solo a los estadounidenses. Ya no se diga estadounidenses, franceses, británicos y todos los demás enemigos que tenían. Entonces eso es importante. Aparte de que a Alemania le habían impuesto un bloque, estaba bloqueada marítimamente. Entonces no tenían acceso a recursos y la infantería estaba descuidada, estaba mal alimentada y ya no tenían suficientes pertrechos. Este es el héroe de la guerra, el tanque Renault FT-17. Aquí tenemos, si no me equivoco, este es el Rolls Royce. Este sí lo utilizaron los británicos en guerras coloniales y lo utilizaron en la guerra de Palestina, en la Primera Guerra Mundial, para quitarle territorios al Imperio Otomano. Lawrence de Palestina lo utilizó y con tomaron Gaza, tomaron Jerusalén y lograron conquistar muchas ciudades en el Medio Oriente. Es interesante porque es un carro que tiene torreta. De ahí tenemos el Schneider CA1. Bueno, este tanque es francés, pero también es un diseño bastante primitivo. Este es diseño que precede al Renault. Era bastante lento, de orugas, tiene suspensión si no me equivoco, se protege con ametralladoras. Este primero es un tanque hembra porque no tiene cañones, lo que tiene es ametralladoras. Miren, no tiene defensa para el frente, o quizás sí, esta ametralladora que está aquí tiene otra al lado, pero la retaguardia no tiene para defenderse, ¿verdad? Solo tiene ametralladoras con direcciones semiesféricas en los costados, tiene una ametralladora en la parte frontal, pero en la retaguardia no tiene nada. La velocidad creo que era unos 6 kilómetros por hora. Aquí la debemos de tener, aquí está, 6 kilómetros por hora. Era la velocidad de un ser humano corriendo. Veamos la armadura, porque el cañón era de 75 milímetros, o sea que la versión macho tenía un cañón de 75 milímetros, que para ese entonces y aún para la Segunda Guerra Mundial es un cañón bastante potente. Los Panzer I de la Alemania de Hitler no tienen cañones, y los Panzer II y los Panzer III tienen cañones de 35 milímetros, o sea que no se comparan a la potencia de las versiones machos del Schneider CA1 que los franceses utilizaron en la Primera Gran Guerra, y pesaba 13.6 toneladas. Veamos si encuentro aquí creo que encontramos. No aparece. Era un motor Schneider de 4 cilindros, tenía suspensión, eran resortes, velocidad, aquí está VTC, yo por lógica asumo que esto es velocidad, era 6 kilómetros por hora, my goodness, aquí está, y en terreno complicado bajaba 3 kilómetros por hora, o sea que es probable que antes de llegar a la trinchera lo desarmara un buen choque de artillería. ¿Cuál era el otro problema que tenían estos vehículos? Que se quedaban atascados porque el cuerpo es más grande que la oruga, entonces fácilmente perdían el balance. Aquí está. Yo le llamo, es el mismo, el Schneider CA4. Yo le llamo el tanque escarabajo porque yo lo veo y mi idea es que tenemos aquí un escarabajo. Este es un tanque Leichten Kampfwagen, lo que significa un tanque ligero, y es alemán. Y este sí era una maravilla de tanque y ya tenía un diseño de tanque moderno. Pero adivinen qué sucedió. Se diseñó y se fabricaron 20 unidades en 1919. ¿Y qué pasó en 1919? Ya los alemanes ya estaban derrotados y en junio firmaron el Tratado de Versalles. Entonces estos tanques realmente nunca los utilizaron. Pero ya era un tanque bastante moderno y tenía cañón y torreta. Y si los hubieran utilizado al principio de la guerra, quizás sí hubieran logrado sus objetivos militares. Este es el tanque Saint-Chamond. Este es uno de mis favoritos porque este lo veo como que fuera un moscarrón. Los moscarrones en la
en el frente tienen una especie de tubo que les sirve para succionar la comida. Y tienen grandes ojotes como este tanque aquí. Miren, estos espacios dan la impresión de que fueran ojos, y esta es la cosa con el cañón como que fuera la cosa con la que los moscarrones succionan comida. Entonces yo lo veo como un moscarrón. Miren qué interesante, un cañón de alta potencia al frente, y tenía 2 ametralladoras también al frente. ¿Cuál es el problema? El problema sigue siendo el mismo. No tiene torreta, por lo tanto está desprotegido en los flancos y está desprotegido en la retaguardia. Aunque la armadura haya sido bastante fuerte, no servía de mucho. Aparte de eso, tenemos el mismo problema de que las orugas son bien pequeñas y el cuerpo es bien grande. Entonces fácilmente estos tanques, cuando iban atravesando terreno agreste, fácilmente daban vuelta y hasta ahí quedaban y hasta ahí llegaban. Lo interesante es que tenían alta potencia de fuego, pero aparte de que está el hecho de que por ser tecnología primitiva, muchos se arruinaban en el ataque. Entonces a veces de 40 tanques, 20 se arruinaban y solo 20 llegaban a las trincheras. Pero esto se mejoró ya para 1919. El Renault FT-17 y los demás vehículos lograron y permitieron a los aliados que ganaran la Gran Guerra. Pan 5. 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 Pero ¿cuál fue el uso que se le dio a los tanques en la Gran Guerra? Y segundo, ¿fueron determinantes para que los aliados ganaran la guerra? La respuesta es sí. ¿Fueron determinantes para que los alemanes perdieran la Gran Guerra? La respuesta de nuevo es sí. ¿Y cómo se utilizaron? Bueno, aquí vamos a ver lo que es la estrategia de los vehículos armados en la Gran Guerra. ¿Cómo se utilizaron? Los tanques eran utilizados y se crearon con el propósito de tomar las trincheras y terminar con la estática de combate que existía en la Gran Guerra. Al principio de la Gran Guerra nadie avanzaba, las trincheras no se movían, pero era por el problema de las distancias que se tenían que recorrer y también el tiempo que les tomaba recorrerla, al mismo tiempo que tenían que afrontar la potencia de fuego del defensor, las ametralladoras, y también al mismo tiempo que se utilizaba la artillería. Entonces, ¿qué hacían? Primero atacaban con artillería y después tiraban la ola de infantería, que era diezmada con las ametralladoras y con los rifles de alta precisión que para esa época se habían diseñado. Los alemanes prefirieron poner énfasis en la defensa antitanque. Ellos vieron que podían destruir los tanques, entonces dijeron no los necesitamos, y utilizaron durante toda la guerra un aproximado de 20 tanques que fueron los A7V. Entonces no les dieron importancia y no lo utilizaron, no de la misma manera como lo hicieron los aliados, que utilizaron los tanques de forma masiva. Pero sí, esto fue una gran lección para los alemanes y la aprendieron bien porque la aplicaron en la Segunda Guerra Mundial.
con el Blitzkrieg de Hitler. ¿Cuáles eran las tácticas británicas? Los británicos pensaban que a la infantería la podían combinar y la podían proteger con los tanques. Entonces ambos se tenían que mover al mismo tiempo en dirección a las trincheras, de forma que los tanques protegieran a la infantería a la vez que iban atacando a las trincheras. Ya cuando los tanques empezaban a atacar las trincheras, aprovechaban la infantería para hacer lo mismo. Y Francia, bueno, ahí tenemos al general Roberto Nivelle. Él creía en la ofensiva. Lo más importante en el ataque es la ofensiva más que la defensa. Primero tenía que realizarse un uso masivo de la artillería y luego lanzar un ataque combinado de tanques e infanterías. Pero desafortunadamente para él, la primera vez utilizó esta táctica. En el combate sus tanques fueron barridos y fue increíble la cantidad de infantería que murió. En los libros que he leído utilizan meat grinder, lo que significa picado literal de carne. Entonces lo quitaron del frente. Ahí tenemos un ejemplo, un mapa en el que podemos notar cómo se utilizaban los tanques. Aquí están los tanques. El grupo de tanques por lo general se lanzaban 3 o 4 tanques al mismo tiempo. El que iba al final era un tanque macho y los que iban adelante eran tanques hembras. Los tanques hembras atacaban con sus ametralladoras y defendían y protegían al tanque macho para que una vez cuando ya estuvieran en las trincheras el tanque macho empezara a utilizar los cañones contra las trincheras y contra, claro está, los soldados que las defendían, ¿verdad? Entonces avanzaban hacia las trincheras, cruzaban las trincheras y ya en las trincheras empezaban a moverse a lo largo de las trincheras. Así las atacaban y asesinaban a la infantería que las estaban defendiendo. Seguían avanzando, seguían cruzando y seguían moviéndose a lo largo. Y después se movían a la retaguardia, y si en la retaguardia encontraban batallones, pues tenían que destruirlos, aprovechando la oportunidad. Y ahora tenemos una fotografía del general Roberto Nivelle, que fue uno de los primeros teóricos en esta clase de guerra. Fueron los que antecedieron las ideas de la Blitzkrieg alemana y las estrategias militares que también utilizaron los estadounidenses en la tormenta del desierto contra Irak. ¿Qué más tenemos aquí? Veamos. Razones para el estancamiento de la guerra en las trincheras. ¿Por qué a la Gran Guerra se le conoce como la guerra de las trincheras? Porque había trincheras por todos lados. Sí, pero las trincheras se construían para defender a la infantería de la artillería. O sea, no puedo tirar las olas de infantería para que ataquen y destruyan al enemigo. La estrategia principal de los alemanes era lanzar infantería contra París y tomarse París, pero descubrieron que no podían hacer eso, pues si solo movían la artillería hacia el frente, la machacaba y la barría la artillería. Entonces tuvieron que construir trincheras para protegerse de la artillería, o sea, del bombardeo de los cañones. ¿Cuál fue otro problema? El incremento del volumen de la potencia de fuego, o sea, ametralladoras más potentes. Si el atacante quería acercarse a las trincheras enemigas, el enemigo aprovechaba para barrer esa infantería con la potencia de fuego de las ametralladoras. Era algo increíble. Ya se tenían ametralladoras bastante potentes, aunque las ametralladoras no eran muy fáciles, no eran muy ¿cómo decirlo? No se podían mover fácilmente, eran muy pesadas. Pero si ya se ubicaban en un lugar específico, ya proporcionaban la suficiente potencia de fuerza, de fuego, como para aplastar y destruir al enemigo, al atacante. También tenemos el alambre de espinas, se utilizó para detener la infantería y de esa manera, al poner el alambre de espina como obstáculo, a la infantería le tomaba más tiempo llegar a la trinchera y por tanto estaba expuesto más al fuego enemigo, y ahí era donde aprovechaban para realizar una carnicería humana. ¿Cómo se realizaba esto? Las ofensivas y contraofensivas. Atacaban los alemanes y después iban los aliados con una contraofensiva. Esto se fundamentaba en las reservas que tenían los países. El problema es que llegó un momento en que Alemania, enfrentándose a los ingleses, enfrentándose a los franceses, y de repente tenía que lidiar con nuevos soldados, con fuerzas frescas, que eran la infantería estadounidense. Entonces se agotaron los alemanes, se quedaron sin reservas, aparte de que estaban bastante exhaustos y no tenían los recursos necesarios para ganar la guerra. Ahí está la artillería. Las ametralladoras, si no me equivoco, esta ametralladora era enfriada con un mecanismo que utilizaba agua.
tenemos los alambres, que eran el gran problema, y ahí tenemos a la infantería moviéndose a las trincheras del enemigo, atravesando, como dicen los libros, la tierra de nadie. ¿Cuál es el problema? Los están bombardeando, los están ametrallando, y la infantería que está defendiéndose en la trinchera ya tiene rifles más precisos de los que se usaron en la guerra franco-prusiana, más precisos a distancias más largas. Entonces todos ellos que son carne de cañón. Por eso fue que en una guerra, en una batalla, creo que una de las primeras batallas, los británicos perdieron como 70.000 hombres. Después los franceses en 24 horas llegaron a perder como 90.000 soldados. Eso era una carnicería total. Ahora, tenemos que hablar del general John Frederick Charles Fuller, un general británico. Él fue el primer teórico de la guerra acorazada moderna. ¿Cómo se llamaba en español? Juan Federico Carlos Fuller. Su pensamiento establece las bases para lo que después se convertiría en la Blitzkrieg. Bueno, en su estrategia, que consistía en el uso de tanques en la guerra acorazada. Primero él se fijaba objetivos claves. Estos eran la artillería para desarmar al enemigo, las sedes militares para dejar sin orientación a los frentes y también destruir la logística enemiga, que es lo que están haciendo ahorita los ucranianos. Con artillería atacan la logística rusa, de manera que el frente de soldados rusos se queden sin municiones, ya no estén bien apertrechados y tampoco ya no tengan alimento. La táctica de guerra acorazada realizada con tanques rápidos que lideran. Sí, esta estrategia se fundamenta en tanques que se tienen que mover bastante rápidos. Esta es una contradicción porque, como ustedes ya vieron, los tanques de la Primera Guerra Mundial eran bastante lentos, pero eso fue cambiando con el tiempo. Tenemos el plan de 1919, que era el plan del general Fuller, y se conocía como penetración profunda, con el tanque como arma principal. Veamos, consistía de 3 etapas. La primera era utilizar tanques medianos que se lanzaban junto a la aviación para dañar las defensas enemigas. Ese momento lo aprovechaban para crear aberturas en las defensas. Esas defensas las mantenían con tanques pesados e infantería, y también con el uso combinado de la aviación. Finalmente, utilizaban tanques medianos para atravesar las aberturas de manera que se pudieran penetrar en la retaguardia del enemigo y ahí pudieran acabar con los comandantes, con los centros de comando, con las reservas de municiones, y de paso podían atacar al enemigo por la retaguardia, y ya con eso se ganaba la batalla, la guerra, y ya con eso el enemigo terminaba totalmente desmoralizado. Ahí tenemos al general John Frederick Charles Fuller, británico, y aquí tenemos un mapa que creo que ya había explicado anteriormente. Estas son las defensas enemigas, se destruyen con los tanques medianos y el uso de la aviación. Miren, aquí están los aviones. Ya cuando la abertura se ha creado, se mantiene con tanques pesados y con infantería, y la tercera etapa es los tanques medianos atravesando la abertura a gran velocidad, haciendo una penetración profunda en el campo enemigo, y ahí empezaban a atacar los centros de mando, los almacenes de municiones y comida, y de paso giraban y atacaban la retaguardia enemiga, y ya con eso derrotaban a la infantería enemiga. ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar sobre las batallas en las que se utilizaron los tanques en la Gran Guerra. La batalla de Somme, el 15 de septiembre de 1916, los británicos en la batalla de Flers-Courcelette utilizaron los Mark I. Pero usted tiene mal la pronunciación del francés. ¿Yo qué tendría que decir? Parce que je ne parle pas le français. Vous parlez le français? Je parle le anglais. Entonces esa es la explicación por la cual mi pronunciación del francés sucks. En la ofensiva de Nivelle en 1917 en abril también se utilizaron tanques, pero fue una ofensiva que terminó en un desastre. Perdieron como 70.000 soldados los franceses y los tanques fueron barridos en su totalidad. Entonces ahí los aliados se preguntaron, ¿sirve utilizar tanques o no sirve utilizar? Pero siguieron utilizándolos. Tenemos la batalla de Cambrai de 1917 entre el noviembre y diciembre, en el que se utilizaron 476 Mark IV. Aquí se demostró el potencial táctico de los tanques, por lo cual los aliados decidieron entonces fabricarlos y usarlos de manera masiva. Ahí se descubrió que el avance estratégico de los tanques
era superior, y esto fue lo que a lo largo terminó haciendo que colapsara el Imperio Alemán, su ejército. Después tenemos abril de 1918, tenemos la batalla de Villers-Berthenois, y aquí tenemos el primer enfrentamiento de tanques en la historia de la humanidad. 3 A7V se enfrentaron a 3 Mark IV. Parece que destruyeron parece que los resultados fueron bastante balanceados. Destruyeron a un par de Marks, pero al final se terminaron retirando. Tenemos también Jugosson en octubre de 1980, la batalla de Marne, que en una contraofensiva aliada se utilizó una combinación de distintas armas: infantería, artillería y sobre todo tanques, y algo que ayudó a hacer que el ejército alemán colapsara el 8 de agosto de 1918, que por esta razón se le dio a conocer como el Día Negro del Ejército Alemán. Un factor importante también fue, aparte del uso de los tanques, las tropas estadounidenses. Estaban frescas y estaban bien armadas, y ya los alemanes estaban desmoralizados. No terminaban las reservas de los aliados, y ya los alemanes pues no tenían reservas infinitas. Pan 5. Pan 5.